Jaime Peñafiel dedica su última columna a la hermana de la reina Sofía, confirmando tristes noticias efectivamente para Irene de Grecia. Vamos a pasar un poco a leer lo que cuenta Jaime Peñafiel de todos los miembros de la familia real que habitan en el Palacio de la Zarzuela. El más entrañable, pero menos conocido por la opinión pública, es la princesa Irene, de 83 años, la más joven de los tres hijos de los reyes Pablo y Federica. Su hermana, la reina Sofía, tiene 86. Esta tía solterona, que existe en muchas familias, procurando no ser una carga, no hacer ruido y apenas dejarse sentir. A pesar de todo esto, la vida de la reina Sofía está desde hace un tiempo dedicada a su hermana, gravísimamente enferma, hasta el extremo de que la emérita no quiere programar ni su tiempo privado ni su agenda, dedicando por entero a Irene día, noche y a todas horas, ante el temor de que la muerte de su hermana le sorprenda en una de estas ausencias. Irene ha sido la única de los tres hijos de los reyes Pablo y Federica que no nació en Grecia sino en Sudáfrica, donde la familia real se encontraba exiliada durante la Guerra Mundial, y Federica en un avanzadísimo embarazo de Irene. Los primeros meses de su estancia en Ciudad del Cabo fueron tan difíciles que solamente encontraron una humilde vivienda y, según la reina Federica en sus memorias, el ruido de las ratas no nos dejaba dormir. Anoche una saltó a mi tocador y me dio un susto tremendo. Siempre tengo miedo de que se suba una rata a mi cama. Eso lo podíamos encontrar en esas memorias de la reina Federica que datan de 1971. Irene fue una niña inquieta, sensible, inteligente, bonita e ignorada. Al ser la más pequeña siempre necesitaba más mimos, más atenciones, y toda la vida se sintió muy unida a su madre, de la que heredó, por cierto, la afición por las filosofías hindúes, que la llevaron junto a la reina Federica hasta Madrás, en la lejana India. De su padre, el rey Pablo, ella obtuvo las dotes musicales, y tal era su maestría que durante un tiempo se convirtió en concertista profesional, ofreciendo recitales por todo el mundo. La muerte de su madre se produjo en 1981 en la clínica La Paloma de Madrid, debido a una blefaroplastia, una intervención de los párpados de cuya anestesia no se recuperó, mientras que su hija, la reina Sofía, se encontraba con el rey Juan Carlos esquiando en Vaqueira. Federica aprovechó esta ausencia para, sin comunicarles nada, acudir a operarse. La reina Sofía no le perdonó jamás al doctor Zurita, marido de la infanta Margarita, y quien, por cierto, también asistió a esa intervención, el que no pudiera salvarla. Es verdad que este hombre no tuvo culpa alguna, pero Sofía injustamente le guardó durante mucho tiempo cierta reserva. Federica siempre había dejado bien claro que a su muerte quería ser enterrada en Tatoi, pero el gobierno griego había declarado que no quería ver a nadie de la familia real. Solo las gestiones de Juan Carlos permitieron efectivamente que la reina griega fuera enterrada allí. 5 horas dramáticas e inolvidables de las que Jaime Peñafiel fue testigo y que ya ha narrado en alguna que otra ocasión. Irene en esos momentos se refugió en Zarzuela junto a su hermana Sofía. Jaime Peñafiel insiste en llamarla la tía solterona de la familia, cuya vida sentimental estuvo vinculada con varias personas, incluyendo Gonzalo de Borbón, una relación a la que el rey Juan Carlos se opuso, según dijo Pilar Eyre, pero también con Jesús Aguirre, el que fue marido de la duquesa de Alba, y el embajador alemán Guido Brunner. Hoy Irene es víctima de Alzheimer y utiliza, sin eufemismos, la definición de la enfermedad, con la que ha perdido la memoria y los recuerdos, pero no solo eso, los rostros de sus seres más queridos asimismo se han vuelto confusos. Solo espera la muerte junto a su querida hermana, que siempre la ha querido proteger por encima de cualquiera de sus ocupaciones. Pendiente de ella en todo momento, también sus sobrinos, que la llaman tía Pecu por la peculiaridad de su manera de ser, y
La última vez que Jaime Peñafiel se encontró con ella fue en una ópera del Teatro Real. Dice que todavía le reconocía, que estuvieron charlando unos momentos y que Irene es la única familia que le queda a Sofía, ya que su hermano, el que fuera rey de los griegos, Constantino, murió el 10 de enero de 2023. Hoy, a las puertas de su muerte, que puede producirse en cualquier momento, estoy leyendo lo que dice Jaime Peñafiel, ha cancelado todos sus actos oficiales e incluso institucionales para estar junto a su hermana en estos momentos tan dramáticos. Bien, es una enfermedad bastante dura de la que hemos hablado aquí varias veces. Contábamos precisamente que este verano la reina Sofía no había acudido a Mallorca precisamente por ese miedo a que algo pasara durante su ausencia. Creo que ahora se explica un poquito mejor todo. Efectivamente, en esa intervención que tuvo su madre y de la que, bueno, pues no salió viva. Entiendo perfectamente la preocupación. Se dijo que Elena era la que estaba organizando a toda la familia para no dejar en este caso sola a la reina Sofía. Por parte de Pilar Eyre tuvimos otras informaciones diciendo que médicos, enfermeras y hasta videntes y curanderos paseaban por Zarzuela para ver si podían hacer algo, en este caso por Irene de Grecia. Es bastante fuerte lo que está pasando. Esta semana sí es verdad que la reina Sofía tuvo un acto de agenda. Cada vez la vemos menos. Creo que está más que justificada sus ausencias en la vida pública debido a que Irene de Grecia, estas imágenes por cierto son de 2016, en las que yo creo que todavía se le veía bastante bien. Siempre ha sido una mujer un poquito más frágil físicamente que la reina Sofía, pero se le consideró en su momento una persona lo más intelectual, yo llegué a leer, que tenía la monarquía. Ahora, bueno, pues según Jaime Peñafiel vive efectivamente sus últimos días y bueno, pues yo lo que espero es que sea cual sea el desenlace, pues todo ocurra en paz. Dolor va a haber, por supuesto, pero creo que también en este sentido sabemos que la persona que algún día fue, hoy ya no es, por el tema de esta enfermedad, así que solo queda pues eso, cuidarla, estar con ella y bueno, que todo suceda de manera tranquila. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.